Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el programa de Ven Sígueme. Estamos estudiando el libro de Mormón. Estamos ya en la lección 5 correspondiente a la semana desde el lunes 29 de enero hasta el 4 de febrero. El título para esta lección es Prepararé el camino delante de vosotros. Entonces damos inicio a la presentación de las diapositivas para estudiar con ustedes. Sí. Estudiaremos primero en Nefi los capítulos del 16 al 22. Como introducción y de acuerdo al manual dice lo siguiente. El Señor hizo esta promesa a la familia de Leí mientras viajaban hacia la tierra prometida. Prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Bien, proseguimos. Sin duda, la promesa no significaba que la travesía sería fácil. Los integrantes de la familia siguieron teniendo desacuerdos. Se les rompieron los arcos, afrontaron dificultades y la muerte. Y además tuvieron que construir un barco a partir de materias primas. Sin embargo, cuando la familia afrontaba adversidades o tareas que parecían imposibles, Nefi reconocía que el Señor nunca estaba distante. Sabía que Dios alimenta a los fieles y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Si alguna vez te preguntas por qué le suceden cosas malas a personas buenas como Nefi y su familia, es probable que hayas entendimiento al respecto en estos capítulos. Aunque lo más importante tal vez sea que verás lo que hacen las personas buenas cuando les suceden cosas malas. Verdades que nos enseñan esta semana en el manual de Ven Sígueme del libro de Mormón. 4 verdades. El Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida. Dios me guía por medios pequeños y sencillos. Mis pruebas pueden ser una bendición. Puedo comparar todas las escrituras a mí mismo. Solo tocaremos una verdad y un principio, y es el primero. El Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida. Haremos un análisis de este principio. Miremos entonces. El Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida, registrados en primero de Nefi, capítulos del 16 al 18. La familia de Nefi hizo frente a algunos desafíos difíciles, como lo hacemos todos. ¿Qué puedes aprender de Nefi en cuanto a afrontar la adversidad con fe en Jesucristo? Leamos juntos sobre sus experiencias en 1 Nefi capítulo 16, de los versículos del 17 hasta el 32. Y mientras leamos vamos a dividir este cuadro en 3. En las dificultades que encontraremos al leer junto con ustedes en estos versículos, las dificultades que atravesó Nefi y su familia. Ahora, ¿cómo reaccionó Nefi y cómo ayudó el Señor frente a esas adversidades? Sí, entonces vamos a identificar las dificultades, la reacción de Nefi y cómo el Señor les ayudó. Lo mismo sucede con nosotros cuando ponemos nuestra total confianza en el Salvador Jesucristo. ¿Sí? Veamos qué nos enseña Nefi. Versículo 17. Y después que hubimos viajado por el espacio de muchos días, plantamos nuestras tiendas por algún tiempo, para que de nuevo pudiéramos descansar y obtener alimento para nuestras familias. Así que luego de una larga travesía, muy cansados, plantaron, dice, sus tiendas por algún tiempo, para que de nuevo pudieran descansar. Y mientras descansaban pudieran también obtener los alimentos para sus familias.
Aquí la familia de Leí nos está dando el ejemplo que también necesitamos un tiempo de descansar. No todo es trabajo. Aún Dios mismo trabajó 6 días y el séptimo descansó en la creación de esta tierra. También nos indica a través de Leí que es necesario descansar para fortalecer nuestros cuerpos, nuestro espíritu y nuestra mente. ¿Sí? Muchas familias se fatigan trabajando duramente de lunes a sábado y el domingo encuentran solaz, paz, tranquilidad. ¿Sí? Ya no hay esos problemas que posiblemente tengan de lunes a sábado, en especial si tienen negocios. Cuando uno es dueño de algo, un negocio tiene, hay siempre problemas. Y qué bendición es tener un día a la semana para descansar de esos problemas. Estar con nuestras familias y alabar al Señor en ese día, el día santo del Señor. Muy bien, ¿qué más nos enseña la ley? Vamos al versículo 18. Aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí rompí mi arco. Encontramos una dificultad aquí. Nefi, al salir a cazar, rompió su arco, que era de acero fino. Y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco, porque no obtuvimos alimento. Dificultad para Nefi. Rompió su arco, no había alimentos, y sus hermanos se enojaron con Nefi. ¿Y qué hay de los arcos de Lamán, Lemuel y los otros hermanos? Porque echarle culpa a uno nomás, si todos tenían el mismo arco. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nos enojamos siempre y tratamos de echar la culpa a uno de ellos, a una de las personas? Veamos qué aprendemos más en este versículos de a continuación. Dificultad que encontramos entonces. Nefi rompió su arco, se enojaron sus hermanos. 2 dificultades, que es común quizás en nuestras familias. ¿Sí? Alguna dificultad, alguna pérdida de algo. ¿Sí? De repente justo perdemos el trabajo o la venta no salió como esperábamos. ¿Sí? Y el enojo de los hermanos o el enojo de la familia. Veamos, dificultad. Continuemos. El versículo 19 dice: y aconteció que volvimos sin alimento a nuestras familias, y por estar muy fatigadas a causa de sus viajes, sufrieron mucho por la falta de víveres. Creo que estas circunstancias que estaban pasando Leí y su familia, y el sufrimiento a causa de que no tenían alimentos en esos momentos, puede pasarnos también a nosotros. Podemos también sufrir mucho a consecuencia de repente de una pérdida de un trabajo o un mal negocio o una enfermedad de algún familiar. ¿Sí? Veamos qué hicieron. El versículo 20. Y ocurrió que Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael empezaron a murmurar en gran manera. Aquí ya tenemos, se aumentan las personas que comienzan a murmurar. Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael empezaron a murmurar en gran manera por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Y esto le sucede a sus familias, nos sucede a nosotros que comenzamos a murmurar cuando algo no va bien. Continuamos leyendo. Y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor su Dios, sí, y todos se sentían sumamente afligidos, tanto así que murmuraron contra el Señor. Aún el profeta de Dios, Leí, quien habló con el Señor, murmuró ante esta dificultad. ¿Y qué pasó con Nefi?
En esta dificultad Nefi se comportó de diferente manera. Veamos cómo reacciona Nefi. Y cómo reaccionaron sus hermanos y su padre aún comenzaron a murmurar contra el Señor su Dios. A veces no sucede. Hay familias que sucede algo grave y comienzan a murmurar contra los líderes de la iglesia y contra la iglesia y contra el Señor mismo, y a veces se apartan de la iglesia ante una prueba, ante una aflicción. Pero tenemos que aprender que hemos venido a una tierra de probación, que el Señor puede darnos la salida. Mas si nos enojamos contra el Señor, ninguna salida vamos a ver, porque estaremos dándole la espalda a la salida que el Señor nos quiere dar. Veamos qué sigue. Dificultad. Nos estamos llenando de dificultades. Nefi rompió su arco, se enojaron sus hermanos, sufrieron mucho por la falta de víveres y empezaron a murmurar todos. Al parecer, a excepción de Nefi y posiblemente a excepción también de Sam. No se dice nada aquí. Pero el hermano de Nefi, Sam, siempre estaba con él. Parece que siempre se fortalecían uno al otro. No se dice nada de Sam. Pero los demás sí comenzaron a murmurar, inclusive contra el Señor. Y ahora bien, sucedió que yo, Nefi, habiéndome afligido, aquí vemos algo, ¿se afligió contra quién? Sí, por los sucesos. Es natural que nos podamos afligir. Pero esto en Nefi vemos cómo se aflige, ¿no? Habiéndose afligido con mis hermanos por la pérdida de mi arco, él se encuentra afligido, triste, por la pérdida de su arco. Y como sus arcos habían perdido su elasticidad, o sea, los arcos también de sus hermanos se habían malogrado, habían perdido su elasticidad, así es que no podían usar sus arcos como debían. Entonces Nefi continúa diciendo, entonces empezó a dificultársenos en extremo, sí, a tal grado que no podíamos obtener alimento. Estaban en grave situación. Algunas veces nos vamos a encontrar en grave situación, no encontramos una salida. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos murmurándonos? ¿Nos dejaremos morir en esa circunstancia? ¿O hacemos algo? Veamos qué hizo Nefi. Y sucedió que yo, Nefi, hablé mucho a mis hermanos. Si vemos cuando Nefi habla, amonesta. Los exhorta a que alaben al Señor, que confíen en el Señor, que oren al Señor. Entonces Nefi continuó exhortándoles, porque habían endurecido otra vez sus corazones, aún hasta quejarse contra el Señor su Dios. Y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera. Aquí no se dice y no está escrito que antes de hacer un arco de madera, Nefi haya orado, haya acudido al Señor su Dios de rodillas y suplicado qué hacer. Yo pienso que el Señor le reveló que hiciera un arco de madera. Quizás estaba rodeado de árboles donde él estaba. El Señor le inspiró y le reveló. Así que Nefi dice, y yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedras, y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Aquí vemos cómo Nefi tenía respeto por su padre, aun sabiendo que había murmurado contra el Señor
y que posiblemente no había una buena relación entre su padre Leí y el Señor. Pero Nefi era respetuoso de la autoridad de su padre, que era el profeta del Señor, el ungido del Señor. Así que Nefi fue y le dijo a su padre: Padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Veamos qué sucedió. Aquí encontramos algo en este versículo. La confianza en Nefi en Leí. La confianza que debemos tener nosotros también en nuestros líderes, en nuestro profeta y en el Señor. Nefi exhibió una gran humildad al acudir a su padre, incluso después de que Leí había murmurado. Nefi seguía honrándolo. El presidente Rastas Benzo contó una experiencia que sirve para ilustrar el principio de buscar el consejo de nuestros padres, aun cuando no sean perfectos. Hace algún tiempo un joven vino a mi oficina a pedirme una bendición. Tenía aproximadamente 18 años y algunos problemas. No eran problemas morales serios, pero tenían pensamientos confusos y estaba preocupado. Me solicitó que le diera una bendición. Yo le pregunté: ¿alguna vez le has pedido a tu padre que te diera una bendición? Supongo que tu padre es miembro de la iglesia, ¿no es así? Él me contestó: sí, es elder, aunque bastante inactivo. Cuando le pregunté: ¿amas a tu padre? Él contestó: sí, hermano Benson, es un buen hombre y lo amo. Luego agregó: pero él no cumple con sus obligaciones del sacerdocio como debería. No asiste a la iglesia regularmente y no sé si paga sus diezmos. De todas maneras es un buen hombre, un buen proveedor, un hombre bondadoso. Yo le dije: ¿te gustaría hablar con él en alguna ocasión oportuna y preguntarle si estaría dispuesto a darte una bendición de padre? Oh, contestó, creo que la idea le asustaría. Entonces le dijo: ¿estás dispuesto a intentarlo? Yo oraré por ti. Él replicó: está bien, si es así, lo haré. Unos días después regresó a visitarme. Hermano Benson, me dijo, esa fue la experiencia más dulce que mi familia ha tenido. Apenas podía controlar sus emociones mientras me contaba lo que había sucedido. Cuando la oportunidad se presentó, le mencioné el asunto a mi padre y él me contestó: hijo, ¿realmente quieres que te dé una bendición? Yo le dije: sí, papá, me gustaría que lo hicieras. Entonces agregó: hermano Benson, mi padre me dio una de las bendiciones más hermosas que uno podría pedir. Mi madre estuvo presente, sollozando durante toda la bendición. Cuando él terminó, había entre nosotros un vínculo de aprecio y gratitud y cariño que nunca había existido antes en nuestro hogar. Qué hermosa experiencia del presidente Benson. Continuemos con Nefi. Versículo 24. Y aconteció que él preguntó al Señor, o sea, Leí, porque se había humillado a causa de mis palabras, pues le dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Leí se humilló ante el Señor y le preguntó al Señor. Versículo 25. Y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre, y verdaderamente fue reprendido por haber murmurado en contra del Señor, a tal grado que sintió una intensa aflicción. Ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre. Enfatizo estas palabras porque nuestro Padre Celestial no es un Dios rencoroso, aunque murmuremos contra Él. Basta al Padre pedirle perdón con todo el corazón. Y nuevamente, Él nos hablará. Nos tomará de la mano y seguirá caminando con nosotros, como lo hizo con Leí. Veamos qué más sigue. Entonces tenemos como dificultades. Nefi rompió su arco, se enojaron sus hermanos, sufrieron mucho por la falta de víveres y empezaron a murmurar todos, a excepción de Nefi y posiblemente de Sam. ¿Cómo reaccionó Nefi?
hizo un arco de madera, fue donde su padre, mantuvo su fe en el Señor. ¿Y cómo le ayudó el Señor? Le habló a Leí y reprendió a Leí. Veamos un video. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Manténganse en la senda. El Señor proveerá. Oren. Sean cautos. Tuvimos éxito. ¿Es suficiente? Es precioso. Muy bien. Sí. Bien hecho. Gracias. Gracias. Seguiremos hacia el sudeste. ¡Partamos! No te preocupes. Hallaremos comida. ¿Cómo? Tus arcos perdieron elasticidad. ¡Lamán! Debes confiar en nosotros. Encontraremos comida. ¡Lo rompiste, torpe! ¿Por qué lo hiciste tan fuerte? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haremos ahora? Padre, Por la fuerza de nuestro hermano y la maldición de Dios, no tenemos alimentos. ¿Cómo? ¿A dónde debemos ir a buscar comida, gran líder? Hemos orado. Hemos sido obedientes. Hicimos todo lo que se nos mandó. ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ha decidido abandonarnos? el Señor proveerá. ¡El Señor proveerá! El Señor nos ha dejado aquí para perecer. No necesitamos de Él, sino alimento. No injuries al Señor. Él nos ha librado hasta aquí, lo hará nuevamente. Han endurecido su corazón otra vez. Aún hasta quejarse del Señor. ¿El Señor proveerá? No. Papá tiene razón. El Señor nos ha abandonado.
El elder a Maxwell dijo lo siguiente. El arco roto de Nephi sin duda le causó algo de irritación, aunque no un rencor paralizante. Al fin y al cabo, lo único que intentaba hacer era alimentar a sus familiares, así que, ¿para qué lidiar también con un arco roto? Más de tal episodio surgió un gran momento de aprendizaje. La irritación a menudo precede a la instrucción. El elder Richard G. Scott dijo: ahora deseo dar unas ideas a los que enfrentan las pruebas que nuestro sabio Padre Celestial considera necesarias, aun para los que llevan una vida digna y recta y obedecen sus mandamientos. En el preciso momento en que todo parece ideal, a veces surgen simultáneamente múltiples dificultades. Si esas pruebas no son resultado de tu desobediencia, son evidencia de que el Señor sabe que estás preparado para progresar más. Entonces te da experiencias que estimulan tu progreso, tu comprensión y compasión, y que te refinan para tu bienestar eterno. Llegar de donde estás a donde Él quiere que estés, exige un penoso esfuerzo que generalmente va acompañado de pesar y dolor. El elder Robert D. Hals dijo lo siguiente: he llegado a entender cuán inútil es pensar demasiado en los porqués. ¿Qué hubiera sucedido si? Y si tan solo, a los cuales, casi de seguro, no se dará respuesta en la vida terrenal. Para recibir el consuelo del Señor debemos ejercer la fe. Las preguntas ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué en este momento? Son por lo general preguntas que no se pueden responder. Ellas restan valor a nuestra espiritualidad y pueden destruir nuestra fe. Debemos dedicar nuestro tiempo y energías a la edificación de nuestra fe y para ello acudir al Señor y pedirle que nos dé fuerzas para sobreponernos a los dolores y a las tribulaciones de este mundo y para perseverar hasta el fin y ganar mayor comprensión. El elder Marion D. Haas dijo lo siguiente: murmurar y quejarse parecían haberse vuelto algo natural para Lamán y Lemuel. Hasta Leí llegó a desanimarse al punto de que murmuró. El elder Marion D. Hanks, de la presidencia de los 70, recalcó el gran carácter de Nephi al enfrentar dicha crisis. ¿Qué debía hacer? Nephi dice que hizo un arco y una flecha con la madera que tenía disponible. Tomó una honda y unas piedras y le dije a mi padre: ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Es sencillo, ¿no es así? Esto quiere decir que Nephi acudió a su padre y dijo: papá, el Señor te ha bendecido. Tú eres su siervo. Debo saber a dónde ir para conseguir alimento. Papá, pregúntale tú, ¿sí? Podría haberse puesto de rodillas él mismo. Podría haber tomado las riendas. Considero esta una de las lecciones de vida realmente significativas del libro. Y repito, las páginas están repletas de lecciones así. Un hijo que tuvo la fuerza y humildad y hombría suficiente para acudir a su titubeante superior y decir: pregúntale tú a Dios, ¿sí? Porque de alguna manera él sabía que esa es la manera de hacer fuertes a los hombres. Esa prudente confianza hace hombres. Leí le preguntó a Dios y Dios le dijo: ¿dónde? Y el liderazgo de Leí fue restaurado. Creo que nos despierta
y nos da una buena lección el elder Marion Hans. Eso me hace acordar cuando fui llamado como obispo y uno de los consejos que recibí de una autoridad general en una reunión de obispos y presidentes de estacas era justamente el que pudiéramos ayudar y dar confianza a los demás líderes. Nos dijo que todos nos equivocamos. Y a veces las personas cuando se equivocan en sus llamamientos o sus actividades no salen como ellos pensaron, se desaniman pronto y abandonan el barco. Y nos dio esta lección, dale, Nefi. Acudir al líder y darle la fortaleza necesaria de continuar adelante. Porque tras una dificultad o una prueba viene un aprendizaje. Y tras el aprendizaje adquirimos un conocimiento superior. Y nos elevamos espiritualmente. Y si nos elevamos espiritualmente, la relación con nuestro Padre Celestial se vuelve más fuerte y poderosa. Y adquirimos un testimonio mayor. Una comprensión mayor de la divinidad de nuestro Padre Celestial. La cual hace que nuestras familias, aún las organizaciones de nuestro barrio, también comprendan y acudan al Señor. Muy bien, continuamos con la lección. Dificultad que encontramos. Nefi rompió su arco, se enojaron sus hermanos, sufrieron mucho por falta de víveres, empezaron a murmurar. ¿Cómo reaccionó Nefi? Hizo un arco de madera, fue donde su padre, mantuvo su fe en el Señor, y como le ayudó el Señor, le habló y reprendió a Lehi. El versículo 26. Y sucedió que la voz del Señor le dijo, mira la esfera y ve las cosas que están escritas. Eso le dijo el Señor a Lehi. Nuevamente la relación entre el Padre Celestial y Lehi se unió a esa relación. Versículo 27. Y aconteció que cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera, la leona, temió y tembló en gran manera. Y también mis hermanos y los hijos de Ismael y nuestras esposas. Y aconteció que yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera, y que funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les dábamos. La esfera, la leona, eso me hace acordar y viene a mi mente cuán importante es que nosotros leamos nuestra leona, que es la esfera que Lehi tenía en esos momentos. Ahora tenemos otro tipo de esfera, es una revista leona, y que funciona de acuerdo con nuestra fe y diligencia y atención que le podemos prestar a las recomendaciones de parte del Señor a través de sus profetas de hoy en las leonas. Que podamos acudir a tomar las esferas que en esta oportunidad son las leonas, la revista leona, que mes a mes el Señor nos comunica por dónde debemos caminar y qué debemos hacer ante las dificultades. Que si así lo hacemos, estaremos recibiendo la revelación como lo recibió Lehi y como lo recibió Nefi, y de cómo salvó a toda la familia esa revelación. También el Señor quiere salvarnos, quiere ayudarnos, y la ayuda está ahí, en confiar en el Señor.
Veamos qué dice, qué más nos relata Nefi. Versículo 29. Y también se escribía sobre ellas una escritura nueva, que era fácil de leer. Una escritura nueva, como podemos ver al revisar las leonas de mes a mes. Hay una escritura nueva, no es la misma, es una escritura nueva. ¿Y que es fácil de leer? Actualmente sí. La que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor. La leona de hoy nos da entendimiento respecto a las vías del Señor. Prácticamente nos estamos olvidando de leer las leonas. Y me incluyo a mí mismo. Si bien es cierto, preparo las lecciones de Ven, Sígueme, leo las escrituras, pero que como un poco he abandonado de leer la leona, salvo que me voy a el programa de Ven, Sígueme. Pero creo que tenemos la oportunidad de enmendar y arrepentirnos y acudir a la leona mes a mes. Es posible que no tengamos la leona en forma física. Antes lo teníamos. Ahora es virtual. Y pareciera que lo virtual fuera más fácil, pero en verdad a veces se hace más dificultoso tenerlo a la mano. Que podamos mejorar en ello. Ya sea virtual o físico, debemos leer nuestras leonas. Las cosas importantes que el Señor tiene para comunicarnos en la leona nos ayudará a entender respecto a las vías del Señor. Continuamos con la lectura. Y se escribía y cambiaba de cuando en cuando según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Repito esta parte. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Esos pequeños medios pueden estar en la revista Leona. Que podamos acudir a la esfera de hoy en día. No podemos tener la esfera leí, porque no está entre nosotros. Lo tiene el ángel Moroni, junto con las planchas. Algún día las tendremos entre nosotros. Pero mientras tenemos una esfera digital o una esfera como revista, que podamos acudir a ellas. Versículo 30. Y aconteció que yo, Nefi, ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Ascendió. Fue. Nefi obedeció. Fue e hizo tal como le indicó la leona, la esfera. Lo que estaba escrito allí. Versículo 31. Y sucedió que maté animales silvestres, de modo que obtuve alimento para nuestra familia. La familia fue salvada. Hubo un gran gozo y felicidad en la familia cuando Nefi regresó con todos los animales que había cazado. Y aconteció que volví a nuestras tiendas, llevando los animales que había matado. Y cuando vieron que yo había obtenido alimento, cuán grande fue su gozo. Y aconteció que se humillaron ante el Señor y le dieron gracias. Lamán, Lemuel y todos, Sam, todos, aún se humillaron ante el Señor y le dieron gracias. Ofrecieron sacrificios ante el Señor. Veamos el video. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo.
¿Qué hace ese iluso? Padre. ¿A dónde debo ir para obtener alimento? Oh, hijo. Gracias por tu fe. Espera aquí. Oh, Señor. Por favor, perdóname. El Señor me dijo que mirara la esfera y las cosas que están allí escritas. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es? Hay nuevos escritos. Las agujas que están en la esfera funcionan de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les demos. Nefi. Bien hecho, hermano. Oh, Señor, te damos gracias. Que recordemos que con gran fe y diligencia y por pequeños medios, tú puedes hacer grandes cosas. Dificultades que encontramos en la lectura. Nefi rompió su arco, se enojaron sus hermanos, sufrieron mucho por la falta de víveres, empezaron a murmurar y quejarse. ¿Cómo reaccionó Nefi? Buscó la guía del Señor. Hizo un arco de madera. Fue donde su padre, el líder, quien tenía la autoridad.
y mantuvo su fe en el Señor Nefi. ¿Cómo ayudó el Señor? Le inspiró a hacer un arco de madera, le habló y reprendió a Leí, y les bendijo con alimentos, que es lo que más deseaban en esos momentos. ¿Qué lección aprendemos nosotros? Ante una dificultad, podamos reaccionar como Nefi lo hizo. Buscar la guía del Señor. Hacer lo que Él nos manda. Y mantener la fe en el Señor Jesucristo. Y vendrá la ayuda de parte del Señor a su manera y en el tiempo del Señor. Ante una prueba, una dificultad, según nuestra reacción, tendremos la ayuda del Señor. Si es una reacción como Nefi, tendremos la ayuda del Señor, tal como se manifestó en la familia de Leí. Si reaccionamos tal como Lamán y Lemuel y todos lo hicieron, quizás otra hubiera sido la historia y quizás el Señor hubiera usado otras familias para de todas maneras darnos el legado del libro de Mormón. Porque sus planes, los planes del Señor no se frustran. Es posible que el Señor primero haya ido donde Lamán, quien tenía las planchas de bronce, haya ido, le haya amonestado, pienso que le había solicitado para que pueda salir de Babilonia. Pero al parecer Labán se negó a obedecer al Señor. Entonces el Señor fue donde Leí. Leí obedeció. Y entre todos, el que fue más obediente fue Nefi. Los planes del Señor no se frustran. Si el Señor tiene un plan para nuestra familia, que podamos ayudar nosotros, como siervos del Señor, a que el plan del Señor se realice. Porque los planes del Señor son buenos. Son tan buenos que como recompensa obtendremos la vida eterna. Principio que hemos aprendido de esta lección, la lección 5, de la semana 5. Si hacemos todo lo que esté de nuestra parte y procuramos la guía del Señor, entonces Él nos ayudará a salir de nuestras dificultades. Otro principio que aprendemos, que está registrado en 1 Nefi, capítulo 16, versículo 29. Por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Al respecto, el presidente Tomás S. Monson nos dijo lo siguiente. El presidente Tomás S. Monson se refirió a la bendición patriarcal como nuestra liaona personal. El mismo Señor que le proporcionó una liaona a Leí nos brinda a nosotros hoy un instrumento valioso que da dirección a nuestra vida, que marca los peligros que se nos interponen y nos traza un camino seguro hacia nuestra morada celestial. El valioso instrumento al cual me refiero es nuestra bendición patriarcal, la cual está al alcance de todo miembro digno de la Iglesia. Su bendición no es para doblarla con cuidado y archivarla para siempre.
no es para ponerla en un marco ni publicarla, más bien es para leerla, es para amarla y para seguirla. La bendición patriarcal es para ayudarnos a pasar la noche más negra. Les guiará a través de los peligros de la vida. La bendición patriarcal es una liaona personal que nos traza el curso y nos muestra el camino. El elder W. Rolfe Carr, quien era miembro de los 70, confirmó que las palabras de Cristo y de sus siervos constituyen una liaona espiritual. Las palabras de Cristo y de sus siervos constituyen una liaona espiritual hoy en día. Las palabras de Cristo pueden ser una liaona personal para cada uno de nosotros para mostrarnos el camino. No seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda. Con fe, llevemos las palabras de Cristo a nuestra mente y a nuestro corazón, según se hayan registradas en las Sagradas Escrituras y son proferidas por los profetas, videntes y reveladores vivientes. Con fe y diligencia deleitémonos en las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo serán nuestra liaona espiritual que nos dice todo lo que tenemos que hacer. Y la revista Liaona tiene también las palabras de Cristo. Pueden ser nuestra liaona espiritual hoy en día también. Como las Escrituras, como nuestra bendición patriarcal. El elder David Bernard nos dijo lo siguiente: comparo al Espíritu Santo con la liaona. A medida que nos esforcemos por alinear nuestra actitud y nuestras acciones en rectitud, entonces el Espíritu Santo llega a ser para nosotros hoy en día lo que la liaona fue para Leí y para su familia en su época. Los mismos factores que hacían que la liaona funcionara para Leí invitarán de igual manera al Espíritu Santo a nuestra vida. Y los mismos factores que hacían que la liaona no funcionara antiguamente harán de la misma forma que en la actualidad nosotros nos alejemos del Espíritu Santo. Gracias por su atención. Las palabras que hemos aprendido hoy día de las Escrituras de Nefi, de los capítulos 16 al 18, son verdaderas. El Señor nos prepara el camino delante de nosotros. Él vive. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Confiamos en el Señor. Confiemos en Él. Si confiamos en el Señor Jesucristo, Él nos llevará por el camino hacia casa, a nuestro hogar celestial. Nos llevará a casa de donde hemos salido, donde mora nuestro Padre Celestial, donde mora nuestra Madre Celestial y todos los santos profetas que han vivido en la tierra y que ya resucitaron, donde mora nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salvador Jesucristo nos llevará de la mano si somos fieles y guardamos todos los mandamientos de regreso a casa, a nuestro hogar celestial. El Señor vino y viene pronto. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Bendiciones por casa.
Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares. Shalom. Shalom.